Eco 360. Estamos de vuelta. Recuerde interactuar con nosotros a través del @EcoTV Panamá. Entramos en el tema de beca universal, el top 2, y para ello nos acompaña el licenciado Carlos Rubio, subdirector del IFARU, ¿correcto? Así es. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Siempre Gracias bien, por estar gracias. con nosotros. Leíamos al final del bloque anterior un mensaje en redes sociales enviado por Fernando Aramburu Porras en el que decía que conveniente subsidiar o apoyar la educación, inoportuno por la coincidencia con el anuncio precisamente del problema que tenemos en finanzas públicas. Una primera reacción a ese comentario. Bueno, la administración pasada del IFARU tuvo una baja ejecución presupuestaria, inclusive tienen un pago pendiente a los estudiantes, por lo cual el dinero está ahí pendiente. Y con el aumento de la beca universal nosotros hemos hecho nuestros estudios y necesitamos alrededor de 40 millones de dólares, que para otras cosas suena mucho, pero para esto es importante y se tiene que dar. Y para no aumentar los impuestos, que creo que era el tema subsiguiente, nosotros hemos insertado dentro de la beca universal la asistencia educativa, que eran las llamadas becas políticas. Entonces no tenemos que aumentar los impuestos, no hay que buscar créditos extraordinarios, simplemente traslados de partida por alrededor de 40 millones para poder hacer o cumplir la promesa que se hizo en campaña de aumentar la asignación de la beca universal. Ahora bien, la beca reemplazará el programa de becas de asistencia económica, ¿eso es correcto? Vamos a explicar. La beca universal, hasta antes de la ley que fue sancionada ayer, daba $20 a primaria, media y premedia. Correcto. Existía una figura de asistencia educativa, que son las llamadas becas políticas, que daban 35 balboas mensualmente y trimestralmente 105. Separado de esto. Ajá, exacto, totalmente separado. No era una beca universal. Lo que se hacía era que la persona trataba de buscar influencia política para dar esta asistencia, que daba $15 más que la beca universal, para tratar de congraciarse con sus electores, no haciendo la política de las ideas, sino la política del clientelismo. Nosotros, para no tener que aumentar los impuestos, conociendo el déficit fiscal que hay y no tener que buscar créditos extraordinarios, insertamos la asistencia educativa dentro de la beca universal para justificar su aumento, poder ayudar a disminuir la deserción escolar sin que cueste tanto a los panameños, porque esto es dinero del panameño. Ahora bien, para que la gente lo entienda, o por lo menos para poder aclararlo, ¿cuál es el vínculo que hay entre la asignación de la beca universal, incluso en este nuevo formato que usted lo menciona, y el rendimiento académico del estudiante? Ok. En el año 2010 se promueve en la Asamblea Nacional la creación de la beca universal, cuyo objetivo es evitar y disminuir la deserción escolar. En otras palabras, el IFARU da un apoyo al estudiante para que el estudiante pueda ir a estudiar, a comprar sus útiles escolares, sus uniformes, que tienen que mantener con 3. No es que estamos premiando el 3, inclusive el primer pago del IFARU se da contra matrícula, no contra nota, porque no podemos pedirle la excelencia al estudiante si el estudiante ni siquiera puede ir a las escuelas. Estamos hablando de que en Panamá hay muchas realidades donde hay mala distribución de la riqueza, injusticia social, áreas rurales de difícil acceso, y hay que ponerse la mano en el corazón y actuar con la política de la solidaridad y no la política, quizás algunos dicen, de la avaricia, y pensar en todo el país para que los estudiantes puedan bajar a las escuelas, puedan pagar sus útiles escolares y puedan mantenerse. Desde implementada la beca universal en el año 2010, la deserción escolar estaba en 4,12%. Perdón, 4,12%. Esto es general. Y en o sea, el me país, refiero en el país y primaria, secundaria. primaria y secundaria, hay más deserción escolar evidentemente en la premedia y en la media, que son las etapas más vulnerables del estudiante de los 12 a los 15 años. Pero esa cifra ha bajado a 1,65%. Esto quiere decir que la beca universal está funcionando. Ahora, ¿por qué ese aumento? Porque todo lo que se destina al presupuesto nacional a la educación tiene que ser positivo. Y muchos hablan de que es un escalón hacia la justicia social. Es decir, distribuir las riquezas a todo el país, porque esto va a escuelas públicas y a escuelas privadas cuya anualidad sea menor la suma entre la mensualidad y la matrícula, y además se invierte en educación, que es la clave para pasar del crecimiento económico al progreso y la felicidad. Si lo estoy entendiendo y me corrige si me equivoco en la interpretación, usted plantea que es equivocado concluir
que la beca universal se le da a estudiantes que tienen rendimiento de 3 hacia arriba, porque no está ligado a la calificación, sino que es un subsidio que le permite al estudiante estar en la escuela. Yo le llamaría asistencia. Pero lo cierto es que no pero, es una o sea, beca. que sí puede haber un nivel de estudiantes, eso está medido, me pregunto yo. O sea, sí puede haber un grupo de estudiantes significativo que está recibiendo la beca universal y que tiene un rendimiento académico mediocre. Mediocre, malo, mediocre o bueno. Pero lo cierto eso está medido, esa parte de la ecuación. Sí está medido, pero lo que queremos aclarar es esto y lo vamos a repetir una y otra vez. No es cierto que el IFARU está premiando el promedio de 3 para los estudiantes. Lo cierto es que el IFARU está dando un apoyo para evitar la deserción escolar, lograr que los muchachos vayan a las escuelas que tienen que mantener con 3, entre otras características y entre otras condiciones, como por ejemplo que el padre vaya con el certificado de salud, que muestre que respeta las reglas de la escuela, que no se utilicen cosas malavidas. Inclusive se está pagando a través de la Mastercard, que es una tarjeta de débito que solamente el IFARU puede depositar, evitando así, por ejemplo, cosas como lavado de dinero, y así podemos controlar en qué se está gastando el padre de familia, pues esto es para apoyar al estudiante sus uniformes y útiles escolares. Así que hemos aumentado los controles. Pero repito que es un apoyo que da el Estado para evitar la deserción escolar, que efectivamente está bajando la deserción escolar gracias a la beca universal. Le dan una tarjeta de débito y allí se carga la totalidad de lo que se le entrega a ese estudiante. Para evitar largas filas. Correcto. Sí, que esas filas, eso era un problema que tenía el IFARU. Es decir, que ustedes pueden monitorear en qué se gasta hasta el último dólar de esa tarjeta, o la persona puede debitar la plata y sacar efectivo y usar el efectivo para cualquier otra cosa. Sí, la persona puede sacar, pero por lo menos ya llegamos a la mitad del control. La mayoría de las personas lo utilizan en comercios. Ahora necesitamos el apoyo de la ciudadanía. Toda persona que sepa que se está utilizando el dinero de la beca universal, que lo denuncie, y eso es causal no de suspensión, de cancelación. Evidentemente los controles... O sea, por un padre irresponsable puede pagar un hijo. Exacto. Pero son los menos casos, gracias a Dios. Los mayores casos son el estudiante que tiene que viajar 2-3 horas para llegar a su escuela, pasar por ríos, encontrarse con una familia que no recibió la mejor educación, y es para eso, para poder ayudar a la educación. Yo creo que es importante que la audiencia conozca, si alguien sabe de un caso así, que se está utilizando los fondos y que hay un padre irresponsable que está desviando los fondos de una beca para otras cosas, incluso a veces hasta vicio, ¿qué puede hacer esa persona? Tiene que denunciarlo al IFARU. Tenemos el número que creo que es 311, inclusive yo doy mi correo, carlos.rubio@ifaru.gov.pa, carlos.rubio@ifaru.gov.pa. Evidentemente tenemos que investigar, no toda denuncia ipsofactamente alguien es culpable. Pero tiene que haber los canales. Pero tiene que haber los canales, y yo me pongo a disposición y pongo mi correo electrónico en un medio televisivo tan renombrado como el suyo para que demuestre que vamos a hacer las cosas diferentes. Tenemos participación en redes sociales. Entiendo que han enviado una pregunta con respecto al tema de las becas. Veamos. Nos escribe @Daniel, no entiendo el resto, @EcoTV Panamá. ¿Cuál es el sistema de pago para los primeros becarios en David Chiriquí, beca del IFARU? Es una pregunta. ¿Cuál es el sistema de pago para los primeros becarios en David Chiriquí, beca del IFARU? Mire, estamos implementando, como les dije, la Mastercard, y ya lo hicimos en las provincias centrales, en parte de Chiriquí y en parte de Bocas del Toro. El plan piloto está continuando porque estamos yendo a escuelas de menor cantidad de estudiantes, porque es un plan piloto para ver qué podemos mejorar e ir a las escuelas grandes. Entonces, ahora con el aumento de la beca universal, tenemos que trabajar con informática, con seguridad, con finanzas, tenemos que hacer algunos cambios para poder hacer cumplir lo que la ley nos mandata, que es el aumento. Así que próximamente vamos a estar manifestando dónde y cuándo y de qué manera vamos a estar pagando los distintos trámites. La pregunta no la entiendo porque no me habla si es beca por puesto distinguido, concurso general, si es beca universal. Que esa es otra cosa pobreza. Que es buena aclarar, ¿no? O sea, existen otro tipo de becas que acaba de mencionar usted, que no entran dentro del paquete de la beca universal, que siguen vigentes. En eso no ha habido ningún cambio, ¿no? Quiero aclarar el tema. Muchas personas me han escrito y manifestado, y lo han dicho en la luz pública, que nosotros estamos afectando el sistema de méritos por el hecho que estamos premiando Por el eso 3. se lo preguntaba. Repito, el IFARU da un apoyo para que el estudiante
pueda seguir en el colegio que tiene que mantener con 3. Pero ¿qué pasa en el buen estudiante que puede entrar en concurso general o puesto distinguido? La tesis del IFARU, y así lo hemos complementado y así se va a hacer, es que la persona que recibe beca universal, pero se gana un concurso general, que cobre las dos. ¿Para qué? Para que quiera ser de los mejores, y el beneficio es de un 100% en el caso de primaria, que es una gran motivación para tener el doble y poder utilizar el doble en útiles escolares. Excelente la aclaración, porque es importante trazar esa línea entre el apoyo de la beca universal y las becas para estudiantes sobresalientes. Un detallito que se me escapa, y disculpa la interrupción. No hay problema, a la orden. El debate que se dio la semana pasada y esta es de la ley que aumenta las asignaciones de la beca universal. Ni más ni menos. Para el aumento de los montos, el procedimiento es a través de un consejo que preside la ministra, pero no es una ley de la República. En otras palabras, en el aumento de la beca universal no se podía debatir cosas ajenas a que es la beca universal, porque sería ilegal. Usted mencionó la cifra 40 millones al principio, me quedo con la duda. ¿40 millones se refería a usted a que ese es el impacto del aumento de la beca universal? Sí, eso es el remanente que necesitamos por parte... Para poder cubrir el aumento que se acaba de aprobar. Pero, repito, no es aumento de impuestos, no es crédito extraordinario, es traslado de partida de otras instituciones para hacer cumplir con esto. ¿Esos 40 millones es a un año, a 5 años? No. Para el último pago que vamos a hacer y que vamos a anunciar pronto, el aumento para poder cumplir con la ley nos faltan unos 40 millones. Que ya el presidente de la República, al sancionar la primera ley que él sanciona, fue la de beca universal, que para nosotros es muy importante, manifestó en su discurso que va a haber traslados de partida. Una de las cosas que definitivamente el UFARU tiene que hacer por el tema de las becas, y sobre todo si se aumentan los montos, es seguir trabajando en los controles, ¿no? Y en los controles, eso requiere personal calificado, eso requiere tecnología, eso requiere monitoreo, transparencia, y ustedes se encontraron con situaciones, entiendo, irregulares dentro de la institución. Cuando volvamos del cambio, vamos a conversar con el licenciado Carlos Rubio, subdirector del IFARU, precisamente sobre esta información que estamos conociendo en los medios en los últimos días sobre la enorme cantidad de dinero utilizada para becas en los meses previos a las elecciones, una cifra desproporcionada si se compara con los años anteriores o administraciones anteriores. Vamos a hablar de becas para política y otros temas de la institución. Ya volvemos. ECO 360.